Sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es tu emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, un saludo muy especial para ti, Jorge, y un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en directo y aquellos que nos verán también en diferido. Aquí estamos, como todos los lunes y todos los miércoles, en nuestro programa acerca de gobierno civil bíblico. No es una propuesta nuestra, no es una propuesta de una entidad determinada, es una propuesta directamente por Dios que está en la Biblia, donde se registra, se delinea que sí hay un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. En ese orden de ideas, este programa lo desarrollamos hablando de diferentes ángulos acerca del sistema de gobierno que Dios propone y cómo ese sistema de gobierno se puede aplicar en una sociedad civil como Colombia, Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Si es posible aplicarlo, si produce cambios, si produce libertad, si produce prosperidad y por supuesto que vale la pena aprenderlo y tratar de bajarlo a este nivel de sociedad civil. Como siempre también nuestra querida codirectora, señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Y sí, como tú lo dijiste, estamos aquí para hablar algo que no solamente está en nuestras cabezas o en alguna enseñanza, sino que directamente está en la palabra de Dios. Y podríamos recordar el Salmo 78 para iniciar con el día de hoy, en cual dice que ellos hablaban de las cosas que han oído, entendido, y que sus padres les han contado, y que no les han cuidado a sus hijos, sino que las contaron a las generaciones venideras y contaron las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Así que eso es lo que hacemos aquí, contar las maravillas y cómo Dios hizo perfectamente el diseño para el gobierno civil y todas las demás esferas en las cuales el gobierno se transfiere. Así es, señorita. Y aquí tengo unos twitters de algunas personas que me gustaría leerlos porque pues esos twitters muestran lo que está pasando en el gobierno nacional y los gobiernos locales. Nuestro tema hoy será el rol del gobierno y pues hablaremos del rol del Congreso, posiblemente del rol de la presidencia y del legislativo también. Pero antes de entrar en este proceso, quiero leerles, porque algo que está pasando, moviéndose en el Congreso ahora mismo, es que se quiere eliminar el servicio militar por un servicio social. Y el que escribe este Twitter dice, esto es abusivo. Forzar a un año a un joven para una tarea estatal con una remuneración miserable es atroz. Dice, seguirá pasando lo de siempre, los ricos se les arreglan para no hacerlo, los otros pierden un año para capacitarse. Otro Twitter es acerca de lo que está pasando con la Iglesia Católica en Nicaragua y este Twitter dice nuestra solidaridad con el pueblo católico en Nicaragua y con el pueblo católico de Colombia. Otro Twitter tiene que ver con una expresión que se habla acerca del presidente y su gente. Dice, se ve muy a gusto el embajador
del guerrillero Petro Gustavo rodeado de narcotraficantes y criminales de lesa humanidad. Muchos ilusos creían que tomarían distancia con la tiranía. Ahora la tiranía se les va a meter en Colombia. Otro Twitter dice, es una afrenta contra la institucionalidad que los delincuentes de la primera línea vayan a participar en el proceso de transformación del SMAT. Tremendo. Y otro Twitter dice, cuando los peores criminales de un país son tratados como héroes, los buenos ciudadanos son tratados como bandidos por estar en contra de semejante despropósito. Bueno, esos son Twitters de ayer, de hoy, de esta semana, que pues los Twitter expresan la inconformidad que tiene la gente con las diferentes propuestas que ocurren pues a nivel nacional, internacional y las propuestas locales también. Entonces nos ayuda a entender lo que está pasando en la sociedad. Yo trato también de colocar mi Twitter cada 2 o 3 días, expresando también mis escritos, expresando lo que ocurre en Colombia, en la sociedad. Entonces, pues nos introduciremos a hablar ahora mismo sobre el rol del gobierno. Ustedes saben que el gobierno ha sido, los poderes gubernamentales han sido divididos en 3 ramas. La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Básicamente, en esos 3 poderes se combina el poder gubernamental y esos 3 poderes, pues supuestamente son independientes. Esos 3 poderes se vigilan entre ellos mismos y eso se hace para evitar la tiranía, el despotismo de un gobierno nacional. Esa idea división de los 3 poderes surgió de nuestro querido amigo Montesquieu, quien analizó por qué las naciones caían en despotismo, tiranía y abuso, y se dio cuenta que definitivamente las naciones que son más esclavizadas, pobres y están en ruina, son porque todos los poderes están concentrados en una sola persona o en un solo grupo, y que la solución pues era dividirlos. Pues bien, desde entonces las naciones que se instituyeron pues aplicaron ese principio de gobierno que es separar los poderes pues para evitar lo que venía por tantos años como es la tiranía y el despotismo. Colombia también estuvo en ese problema, también estuvo en esa situación de tener el poder en un monarca, en un rey. Y por esa razón, pues Colombia pelea y aplica también, cuando recupera su libertad, aplica aquí en el país esos 3 poderes. Pero ¿cuál es el rol entonces del gobierno? Yo quiero leerles rápidamente a ustedes, leerles lo que dice Romanos, capítulo 13, versículos 3 y 4, porque acentuamos desde este programa con fuerza que el gobierno existe para velar pues por la familia libre, por la familia independiente y por la familia próspera. Entonces, según Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La Biblia delinea específicamente cuál es la función del gobierno. Y está bien claro que sus funciones son demasiado limitadas, solo para proteger
al que hace el bien y castigar a los malvados. Eso quiere decir que cualquier proyecto de ley que se proponga debe estar dirigido exclusivamente para que los derechos de cada persona que hace parte de la familia sean respetados, para que la propiedad privada se mantenga libre, para que el derecho a trabajar y de adquirir riquezas sean respaldados y la idea de familia compuesta por un hombre y una mujer sean protegidos. Así que cualquier otra intervención del gobierno se convierte en usurpación a la agencia divina diseñada por Dios. El gobierno no tiene por qué dar dinero a la familia, no tiene por qué educar a los hijos y no tiene por qué quitarle la responsabilidad al hombre como proveedor y a la mujer como educadora y forjadora de una sociedad sana. El enfoque de los legisladores entonces es mantener la ley dirigida solo en protección del individuo y no en crear y fortalecer un sistema en donde se fomente la dependencia y la falta de productividad individual y familiar. Así que, en orden de hacer una sociedad próspera, las propuestas deben ser diferentes. Y es evitar las ideas socialistas en donde el gobierno, escuche bien, usurpa las funciones del hombre, la mujer e hijos. En la familia, el hombre es el proveedor, el responsable de adquirir propiedad como resultado de su propio trabajo. Y la mujer es la responsable primaria de educar a los hijos, inspirada por los principios del reino de Dios, en donde forma ciudadanos independientes, quienes serán los impulsadores de una sociedad en donde las ideas correctas de patriotismo, adoración al único Dios verdadero, respeto por la propiedad privada, finalmente para que tenga libertad de conciencia para decidir lo que va en concordancia con la ley justa del libro, la Biblia. Entonces vamos a estar hablando así, con esa dinámica, señorita Michelle, acerca del rol del gobierno. Como dice Romanos, el gobierno está para proteger al inocente y para castigar al culpable. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Quién elige el gobierno? ¿Quién elige el gobierno? El gobierno lo eligen los ciudadanos. O sea, el gobierno escoge personas para que los represente. Por eso ahí nace la palabra de representantes. El gobierno, las personas escogen a los que van a estar liderando en el gobierno civil. Y estas personas son las que van a estar entonces representando al pueblo. Vamos a mirar, señorita Michelle, cuál es la responsabilidad del gobierno, cuál es la responsabilidad del Congreso. Dale. Bueno, Mari, antes de pasar exactamente a la responsabilidad del Congreso, podemos hablar la primera pregunta y es cuál es la responsabilidad del gobierno. Y tú ya lo hablaste un poco en el Romanos, en el cual todos conocemos, en el cual le da al gobierno la posición de haber sido instituido por Dios y también de estar protegiendo los derechos que Dios ya mismo dio a nosotros como ciudadanos. Pero a la vez, yo creo que podemos recordar que los gobernantes civiles también están obligados a poder entender los principios bíblicos del gobierno, sean cristianos o no, porque al final la Biblia no es un libro solamente para cristianos, sino es un libro en el cual están instituidas la moral por la cual la humanidad puede regirse. Y yo creo que Dios es muy sabio al escribir el Salmo 2, 10 al 12, quisiera leérselos. Le dice a los gobernantes de ese entonces, pero también creo que a los de ahora: sean sabios ahora, pues, oh reyes, sean instruidos, jueces de la tierra. Sirva al Señor con temor y regocíjate con temblor. Besa al Hijo para que no se enoje y perezcas por el camino, cuando su ira se enciende un poco. Bienaventurados todos los que confían en Él. Creo que esa es una invitación que primeramente le hace a Dios a que los gobernantes puedan entender el por qué vino el Hijo, y es que vino a restablecer el correcto diseño, y es que Dios está por encima del hombre, pero también por instituciones como la iglesia, pero también como el gobierno civil, para poder asegurar los derechos que Dios mismo nos dio. Y por otro lado,
las funciones del Congreso de Colombia. Yo creo que ya son más conocidas, las estudiamos dentro del colegio y yo creo que ahorita en el programa podemos profundizar más en todas ellas, pero al final son las funciones constituyentes que tiene el Congreso de la República, en la función legislativa que también se adquiere, la función de control político, la función judicial, las funciones incluso electorales que tiene el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Y por último, pues las funciones administrativas. Son 7 funciones que muchas veces se malentienden y yo creo que en el programa podemos seguir hablando de cada una de ellas. Por supuesto que sí. Esa es la idea de poder nosotros hoy poder entender un poco realmente la función que tiene cada rama. Fue la función del Congreso, por su responsabilidad. Ahora, mi enfoque va más hacia el punto que a los gobernantes los eligen los ciudadanos. Pero cuando uno elige a su representante, lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Colombia, es que las personas que uno eligió para que lo represente y represente sus derechos, esas personas, sobre todo en el Congreso que tiene tanto poder, el Congreso es el que propone leyes de la República, leyes que se van a aplicar y que después de que se hagan estas propuestas de ley, se hagan leyes de la República, entonces todo el mundo está obligado a cumplirlas y todas estas leyes tienen consecuencias. El asunto es que nuestros congresistas, ellos cuando llegan, bien sea a la Cámara o al Senado, ellos creen, pues número uno, que tienen todo el poder. Número dos, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, ellos comienzan a proteger los derechos del sistema gubernamental. Y todo lo que hacen, tristemente, todas las propuestas que hacen, toda sugerencia en cualquier nivel que hacen, es siempre para ver cómo se perjudica al ciudadano y en ninguna manera protegerlo. Todo lo contrario es, se hace propuestas de ley con el fin que el beneficiado sea 100% el gobierno nacional. Eso me parece muy triste, porque supuestamente esa no es la función de los que se eligen públicamente en elecciones, en ninguna manera. La función de ellos es llegar a esos puestos administrativos y transmitir ideas que tienen los ciudadanos en pro del beneficio común de una localidad, de un municipio, de una ciudad, de un departamento y finalmente del país. Pero nosotros vemos, por lo menos ahorita, vemos cómo los congresistas, todo lo que hacen, lo hacen para proteger las propuestas del gobierno de manipular, las propuestas del gobierno de robar el dinero de los colombianos, las propuestas del gobierno para coartar la libertad de los ciudadanos, coartar la libertad, cortar la libertad de la familia, de la educación, de la propiedad privada. Muy triste uno escuchar a los congresistas con sus tremendas exposiciones y escucharlos solamente pensando en enriquecer al gobierno local. Pero todo eso tiene una filosofía, Michelle. La filosofía de esta gente es que el gobierno es el que debe controlar. El gobierno es el que debe subsidiar. El gobierno es el que debe de dar cosas materiales a los ciudadanos. Entonces ahí se equivoca este Congreso con esa mentalidad. En lugar de proponer leyes que promuevan pues libertad económica, que promuevan prosperidad en el individuo y en la familia, porque yo siempre lo he dicho, cuando una familia prospera, la nación prospera. Cuando una nación es pobre, cuando una familia es pobre, la nación es pobre. Pero la mentalidad de los congresistas, aún del presidente, la mentalidad aún
de los gobiernos locales, gobernadores, diputados, alcaldes y aún concejales, no es proteger a aquellos que lo eligieron, sino que todo lo que proponen, todo lo que hacen es para llenar las arcas del gobierno, tratar de quitarle por medio de leyes, de impuestos, de propuestas raras a los ciudadanos, quitarles el fruto de su trabajo para que ese fruto del trabajo quede en manos del gobierno y así la gente sea pobre y tenga que depender del gobierno. Pues queremos decirles a ustedes hoy, congresistas, presidente aún, y a todos los que son elegidos públicamente, decirles que ustedes no están para fortalecer el Estado en ninguna manera. Ustedes existen y han sido elegidos es para proteger a todos los ciudadanos de una nación. Michelle ya lo ha expresado aquí. Hay algunas pautas que delinean cuál es la responsabilidad de los gobernantes, en el caso del Congreso. ¿Para qué está, Michelle? ¿Para qué está entonces? ¿Para qué elegimos nosotros gobernantes? Lo elegimos para nuestra protección, pero específicamente en el Congreso los elegimos para que ellos sí puedan tener la función legislativa, pero como tú lo expresaste, a nuestro favor y no a favor de que el gobierno cada vez sea más grande. Y ellos sí pueden tener la función constituyente, pero estas reformas en la Constitución solamente pueden ser a favor de las personas que van a someterse a la Constitución. Y de nuevo, ellos tienen una función súper importante, que es la del control político. Así que si ese control político lo ejercen bajo el sustento de que trabajan solamente para hacer lo mejor para el gobierno y que el Estado sea cada vez más grande, pues realmente no es un control político, sino que es toda una artimaña o una amistad entre ellos. Y también quería presentarles una opinión que escribieron los ministros los ministros que son teólogos y no me recuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero dice los ministros de Westminster, y ellos decían acerca de justamente esto, que Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha ordenado a los magistrados civiles, y esto habla tanto al presidente como al Congreso de Colombia, por decirlo de alguna manera, para que bajo su escudo estén por sobre el pueblo, para su propia gloria. Y aquí no habla de la gloria de los congresistas, la gloria de la Cámara de Representantes o la gloria de los senadores, sino que para la gloria de Dios y para el bien público. Y a este fin les ha armado con el poder de la espada para la defensa y el aliento de quienes hacen el bien y para el castigo de quienes practican el mal. Y los magistrados civiles no pueden asumir para sí la administración de la palabra de los sacramentos o el poder de las llaves del cielo o del reino, y ni siquiera interferir sobre los temas de la fe. Esa fue una declaración o una de las pautas que escribieron los ministros de Westminster en uno de sus acuerdos o pactos. Realmente creo que habla mucho, no solamente a ese tiempo en el cual fue escrito, sino también a este momento de la historia en la cual pues muchos gobiernos han olvidado de que realmente su función es la gloria, no suya, sino de Dios, y el bien público principalmente, el bien de las personas que los eligieron a ellos. Tremenda declaración de, aquí cuando habla de los ministros, son aquellos que son, que se reconocen como siervos de Dios, de iglesias, y ellos se reúnen para aclarar las ideas en cuanto a la función pues religiosa y la función civil, y pues dejan claramente cuál es la función de los que están en el gobierno civil, que tienen que proteger a los ciudadanos y que no tienen que meterse con la iglesia. En este caso, pues están hablando de la iglesia, de la fe. No tienen que meterse con la conciencia de los individuos. No tienen que meterse con la vida privada de las personas en cuanto a lo que ellos deciden creer o lo que deciden hacer. Esa parte es muy importante
que la tengamos en cuenta, porque a veces entramos en confusión en cuanto a roles, ¿no? ¿Cuál es el rol de la iglesia? La iglesia no está llamada a gobernar civilmente. La iglesia está diseñada para preparar la conciencia de los individuos que entiendan lo que es bueno, lo que es malo, y con esa claridad del bien y el mal, vayan y gobiernen bajo los principios de Dios. Hay una idea, de acuerdo a lo que yo venía hablando antes, la idea de, por ejemplo, porque estamos cerrando con que para qué existe el gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la idea pagana de monarquía o de Estado en los tiempos antiguos medievales y los posrenacentistas, se pensaba que el poder fluye de Dios hacia ellos, o sea, hacia los monarcas, y de ahí de los monarcas al pueblo. Escucha bien, porque esta es una idea de gobierno, y lo que estamos hablando, que los congresistas o cualquier gobernador creen que ellos están allí para imponer sus ideas y que están ahí porque el poder fluye de Dios hacia ellos y de ellos hacia el pueblo. Pero la idea cristiana es totalmente contraria. El poder fluye del creador directamente a cada individuo, y el gobierno que surge de este deriva su poder del consentimiento de los gobernados. Tremendo. Que surge entonces, de ahí viene lo que se habla de la Declaración de Independencia Americana, que es un modelo para todas las naciones, y ahí se especifica que todos los hombres han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables, que para asegurar esos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Esta es la idea correcta de gobierno. Escuchen bien, la gente, los que están en el gobierno, son escogidos, y el poder que tiene es un poder de consentimiento por aquellos que los han elegido. Eso quiere decir, es un poder de representación. Cuando yo tengo un poder de representación, yo no voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a hacer es la voluntad del que represento. Esa es la parte, Michelle, que se le olvida al presidente, que se le olvida al Congreso, que se le olvida a los de la parte judicial. A todos se les olvida realmente el orden correcto. La resolución aprobada por el Congreso Providencial en Massachusetts, Estados Unidos, en el año 1774. Esta fecha es importante, porque recuerden que en 1776 es donde Estados Unidos declara su independencia de Inglaterra. Pero una resolución 2 años antes, aprobada por el Congreso de Massachusetts, y expresa que el gobierno existe. Oiga bien, eso es importante. El gobierno existe para defender esos derechos que el cielo dio, y ningún hombre debe quitarlos. Yo quiero decirle esto con mucho respeto al presidente, al Congreso, a la parte judicial, a los jueces, a las cortes de magistrados, a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales, a los ediles, a todos quiero decirles esta declaración tan tremenda que tiene su base en el espíritu bíblico, que realmente la gente ha delegado los derechos pero al hombre humano, pero para que ese hombre que me representa defienda los derechos dados por Dios. Y el gobierno no está para darle derechos a nadie, porque los derechos
básicos ya han sido dados por el Creador. Entonces, si las personas desean tener derechos que el Estado no pueda quitar, debe haber una fuente de esos derechos que esté por encima del Estado. Gracias a Dios que la hay. Esa fuente son los derechos que Dios nos ha dado. El presidente Eisenhower, el 20 de febrero de 1955, expresó que lo único que les traerá libertad como nación es reconocer a Dios como el autor de los derechos del individuo y que solo el gobierno existe para asegurar esos derechos. Yo quiero afianzar, porque esa es una frase, una expresión que tiene que ver con la cosmovisión del reino de Dios, que tiene que ver con la cosmovisión bíblica. Y nuestros líderes de gobierno tienen que tener claro cuál es realmente su papel. Recuerde, si el Estado es el autor de esos derechos, entonces también será inevitable que el mismo Estado nos despoje de ellos. O sea, si el Estado nos da los derechos, pues fácilmente nos va a despojar de ellos. Por lo tanto, gobierno, presidente, Congreso, Corte Constitucional, ustedes existen solo para asegurar los derechos del hombre dados por Dios. Por lo tanto, no se metan a intervenir en el rol de la familia, ni ningún rol de las agencias de la sociedad, porque el resultado será una sociedad inhabilitada para tomar sus propias decisiones y sumergida en la pobreza, dependiendo pues de un gobierno malvado. En este orden de ideas, estamos tratando de aclarar para qué existe el gobierno, cuál es su función. Michelle, ¿cuál es la función? Función del gobierno. O sea, cómo nos puede proteger, cómo nos puede garantizar esa libertad que Dios nos ha dado. Yo creo que la única forma en la que nos puede proteger es dejando de lado esto de la idea de que tiene que darnos y darnos y darnos y proveernos y empezar a asumir su verdadero rol, que es el proteger lo que ya nos ha sido dado, lo que ya tenemos, lo que Dios ya ha instituido para cada ser humano. Y yo creo que muchas veces el gobierno lo olvida porque pretender ser más justos o más inteligentes aún de lo que Dios instituye. Y yo creo que con respecto a esto hay un versículo que no es tan común con respecto al tema del gobierno civil, pero es muy importante ya que tiene un principio muy claro. Y está en Santiago 4:12 y dice, solamente Dios es el dador de la ley y Él es juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Y aunque aquí habla de las personas en su diario vivir, también habla de la función que puede tener un gobierno, que no es la de establecer leyes que vayan más allá de los principios bíblicos, sino que al contrario, es someterse a aquella ley que ya está escrita y solamente poder asegurar que esta ley se cumpla, la ley de la protección a la vida, a la libertad y la propiedad. Sí, señorita, yo estaba pensando, ¿por qué razón los ciudadanos le tienen que tener temor al gobierno? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos caído en una situación tan caótica en donde le tenemos miedo a las propuestas del gobierno, le tenemos miedo a las propuestas que el Congreso va a hacer en cuanto a leyes? ¿Por qué le tenemos miedo a la policía? ¿Por qué le tenemos miedo a la autoridad? ¿Por qué no se puede confiar en la autoridad que ha sido delegada? Porque lo que tiene que ver con policía, con soldados, con líderes civiles, todos ellos son pagados por el pueblo, son pagados con dinero de los ciudadanos, del trabajo de los ciudadanos. Entonces, si yo trabajo para sostener un sistema de gobierno, ¿cómo es posible que yo tenga temor de lo que ellos hacen, de lo que ellos proponen? A mí me parece que allí hay algo anda mal en la matemática, en esa fórmula, la fórmula de gobierno, algo anda mal, porque
En estos tiempos, por ejemplo, estamos a la expectativa y medio nerviosos con todas esas propuestas paupérrimas, con todas esas propuestas del Congreso, en donde todo lo que hacen es leyes para beneficiarse ellos mismos. Iba a decir yo, para beneficiar al gobierno, pero es que ellos son gobierno, ¿no? Para beneficiar a ellos mismos. Todo lo que hacen, todo lo que proponen, todo lo que hablan es pensando en cómo proteger al gobierno. Eso es ilegal. Eso es ilegal, eso es incorrecto, porque todo lo que el gobierno hace y propone debe ser a favor de aquellos que los han elegido para esos puestos que gracias a Dios son puestos provisionales. Apenas este gobierno subió al poder y ya estamos pensando, ojalá que no dure 4 años. Y si dura 4 años, que no pase de ahí. Qué terrible, ¿no? Qué lastimoso que se elija un gobierno y uno esté pensando en qué momento sale, en qué momento se va. Y uno no pueda tener paz. Michelle, lo más tenaz para uno como ciudadano, yo lo he experimentado y lo experimento ahora más que nunca, es no poder confiar en aquellos que se han elegido para que lideren. Bien sea, pues aquí hablamos de gobierno, pero gobierno hay en la familia, gobierno hay en la iglesia, gobierno hay en empresas, gobierno hay en todos los niveles. Entonces, qué triste no poder confiar uno en el papá, en la mamá. Qué triste no poder confiar en aquel que le da el trabajo. O qué triste no poder confiar en aquel a que uno emplea. Qué triste que los hijos no puedan confiar, el papá y la mamá no puedan confiar en los hijos. Qué triste no poder confiar en los líderes locales, en el alcalde, en los diputados, en el gobernador y allá arriba en el gobierno nacional. Lamentable. Pero lamentable, ¿por qué? Porque se ha tergiversado la idea correcta de gobierno. La gente se ha apartado del principio fundamental, el principio natural establecido en la Biblia. Cuando una persona rechaza a Dios e intencionalmente comienza a hacer cosas fuera de la idea correcta, de Dios, de la idea correcta del hombre y de la idea correcta del gobierno, cualquier caos puede pasar, Michelle. Cualquier situación desastrosa puede ocurrir en una sociedad. Por eso es que necesitamos volver a la idea correcta. Que cada quien cumpla su rol. Estamos hablando del rol del gobierno, Michelle. El rol del gobierno. ¿Cuál es el rol del gobierno? Creo que de nuevo hay que repetirlo. Y en la Biblia se repite una y otra vez, y también está en 1 Pedro 2, donde dice que los gobernantes son aquellos que han sido enviados por Dios para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Y también después continúa Pedro dándonos la instrucción sobre cómo actuar en medio del sometimiento a cada gobierno. Y dice que la voluntad la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Wow. Haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de hombres insensatos. Esa es una expresión muy profunda, muy valiosa, porque cuando los líderes comienzan a actuar incorrectamente, uno tiene la tendencia a querer también actuar incorrectamente, pero no podemos dejar de hacer el bien. Como decíamos en el programa pasado, como iglesia, como cristianos, nos toca afianzarnos mucho más en las ideas correctas. Te leo eso, entonces dice, estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea el rey, como quien ejerce soberanía, o los gobernantes, como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres,
y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Muy bien, este es un pasaje pues muy rico en un contexto donde hay rey, donde hay un rey humano, que pues no es la mejor forma de gobierno, que nosotros estamos hablando de que la mejor forma de gobierno es donde el rey es Dios y donde cada individuo entonces se gobierna de acuerdo a los principios que el rey establece que están en la Biblia. Y cuando una persona desarrolla su vida, su familia, su empresa, todo lo que hace bajo los principios que están en la Biblia, entonces esa persona va a marcar la diferencia en una sociedad y va a hacer que la sociedad prospere y que la sociedad sea más libre. No le dejemos todo a los gobernantes, y menos ahora cuando sabemos que están equivocados. No le dejemos todo a los gobernantes, y menos ahora cuando sabemos que su filosofía es una filosofía totalmente que llevará al país a la ruina y a la pobreza. No podemos, escuche bien, Michelle, 38 millones de personas han sido habilitadas para votar en las elecciones pasadas, 38. De ellas, 12 eligieron presidente, 11 se opusieron. Eso significa 12 y 11 a 23. Para 38, 15 más. Hay 15 millones, o sea, 15 y 11, 26. 26 millones de personas que no elegimos este gobierno. Entonces no podemos permitir 26 millones que pueden tener la capacidad de votar. Estamos registrados en el gobierno civil. No podemos permitir que 12 millones de personas que eligieron mal lleven al país al caos, lleven el país a la incertidumbre. Tenemos que pararnos, Michelle, y oponernos a todas esas ideas contrarias. Dale. Así es, Moni. Ya que estamos concluyendo, me gustaría leer por último, y ya que tengo un poquito de voz, el Salmo 125:3, que ya lo hemos leído antes, pero creo que es súper importante. En cada programa hemos pasado por una noticia nueva de qué está haciendo el gobierno, de cómo va el gobierno, de cómo va pues, el resultado de la decisión pues, de esos 12 millones. Y yo creo que también podemos recordar qué dicen, porque no dejará el Señor sujeto por largo tiempo al dominio de los pecadores el linaje de los justos, para que agobiados no se echen al partido la iniquidad. De nuevo, porque no dejará el Señor sujeto por largo tiempo al dominio de los pecadores el linaje de los justos. Yo creo que esta es nuestra esperanza, que al final nuestro Dios y nuestro Rey sigue siendo Dios y pues él es el encargado de sobregobernar aún por encima de Colombia. Así es. Entonces, vamos terminando diciendo que el rol de los gobernantes es proteger a los ciudadanos. Si usted me está escuchando, me escucha en algún momento, querido representante a la Cámara, senador, presidente, gobernador, alcalde, diputado, quien me escuche, déjeme decirle a usted que usted está puesto ahí para proteger a los ciudadanos de su comunidad, de su región, de su país, y no está para engrandecer al Estado y no está para enriquecer las arcas del Estado en ninguna manera. Usted está puesto ahí es para defender la propiedad privada, para defender la vida, para defender la libre educación por parte de los padres, para defender la idea correcta de matrimonio entre un hombre y una mujer, y para defender que todos los ciudadanos tengamos la libertad de conciencia para elegir en quién creer, qué hacer, bajo los principios, bajo la convicción bíblica, y así asegurar los derechos que Dios ha dado al hombre, de la vida, de la propiedad privada y de la libertad. Entonces, eso le digo a ustedes, queridos representantes, su rol es limitado, no es todopoderoso. Solamente hay un todopoderoso y ese es Dios. El rol de ustedes es limitado, su poder es muy chiquito y su poder es tan chiquito que cada 4 años
se pone en juicio y se cambia, porque es un poder limitado. Así que no se engrandezca, no abuse, sino alíñese a los principios de Dios y haga y cumpla con lo que se le ha encomendado. Represéntenos bien a todos. Nos despedimos, Michelle. Bueno, por último, muchas gracias a todos por estar aquí en el programa y también por estar profundizando en estos temas tan importantes para nuestra nación. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.